es brutal, es bastante fuerte, ¿sí? No puede ser de leve violencia. Ya, no está nada mal. Estamos bien. Vamos a seguir. Entonces vamos a hablar de las células del sistema inmune. Y en realidad ustedes ya las conocen gracias a fisiología, ya las conocen gracias a histología, inclusive a biología celular, son células muy conocidas. ¿Qué podemos pensar cuando pensamos en las células del sistema inmune? Ya hemos hecho esta práctica la semana pasada. Macrófagas, dendríticas, NK y eutrófilos. ¿Ya? Empecemos desde lo más del tronco, leucocitos, glóbulos blancos. Y ahí empezamos, ¿no? Partimos granulocitos a granulocitos, neutrófilos, basófilos, sinófilos, mastocitos. ¿Por qué se las llaman granulocitos? Porque tienen gránulos. Tienen unos gránulos que pueden ser acidófilos o basófilos y que van a pintar de color rojo o color morado, por ejemplo, en color azul. ¿Sí? Y los agranulocitos, leucocitos, monocitos, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, obviamente que ahí te estamos viendo desde un punto de vista morfológico, no hemos visto desde un punto de vista funcional. Por ejemplo, el hecho de que los granulocitos suelen estar asociados a la inmunidad innata, mientras que los linfocitos están asociados a la inmunidad adaptativa. Y los monocitos son como un puente entre los dos, porque recuerden que los monocitos se pueden diferenciar en macrófagos, y los macrófagos son células que, por un lado, pueden fagocitar patógenos a nivel innato y por otro lado pueden presentar antígenos hacia los linfocitos y activarlos. Entonces, tienen funciones, varias funciones. En realidad, los macrófagos son varias funciones. Bien, en resumen, las células del sistema inmune son, toda la inmunidad celular son células efectoras, normalmente son las encargadas de ese reconocimiento de antígeno, ya sea de forma rápida en inmunidad innata, ya sea de forma específica en inmunidad adaptativa, y en este caso son aquellas células que se van a encargar no solo de reconocer los antígenos y de comérselos o desaparecerlos, también se van a encargar de producir las moléculas que promueven la inflamación y que también disminuyen la inflamación. Eso significa de que tenemos un sistema conjunto en el que pueden imaginarlo casi como una empresa corporativa. Tenemos diferentes departamentos, todos trabajan juntos, todos se comparten oficios, memorándums y todos se comparten información. Lo que sí es indiscutible es que su origen está dentro de la médula ósea, especialmente en la médula ósea en ciertos huesos planos en los adultos, y podemos retroceder un poco a lo que es, por ejemplo, ciertos órganos y otros tejidos a nivel fetal, ¿no? Dependiendo de su diferenciación. La célula originaria es la célula troncal hematopoyética, también conocida como la HSC, a partir de la cual se van a empezar a generar diferentes progenitores multipotentes que, como estos factores, van a desarrollarse en lo que se le llama la estirpe mieloide, que es donde están los granulocitos, la estirpe mielolinfoide, que es donde están los linfocitos, la estirpe eritroide, que es donde están los eritrocitos, y sucesivamente, ¿no? Podemos tener entonces, como hemos dicho, una clasificación general donde están las mielocíticas, que son los fagocitos, y las células dendríticas, y las linfocíticas, que están todos los linfocitos, incluyendo los natural killer. Si bien cuando nosotros pensamos en las células inmunitarias, mayoritariamente pensamos en sangre y circulación sanguínea, la práctica que hemos hecho la semana pasada, en realidad hay varias células que se ubican, se localizan en tejidos e incluso se localizan solamente en tejidos, que son las denominadas especializadas en tejidos. Porque recuerden que la primera barrera inmune es la piel. No solo esta piel, sino la piel del esófago, la piel del estómago, la piel de los pulmones, la piel de los intestinos. Por lo tanto, esa es la zona donde deberíamos tener y tenemos bastantes células inmunológicas vigilando, haciendo patrulla, ¿sí? Mientras que las otras células que suelen circular por la sangre, que suelen ubicarse en otros órganos, los órganos del sistema inmune, están esperando a que les avisen. Es decir, los órganos del sistema inmune son como las comisarías, están esperando
refuerzos o núcleos. Entonces, la localización es variable. ¿Cómo reconocer a las células inmunitarias? Bueno, tampoco es de que tengan nombres encima, por lo que se van a reconocer por sus moléculas de superficie, las conocidas como cluster of differentiation, que ustedes lo conocen como CDs, ¿no? Lo que más les viene a la mente, CD4, CD8, que es lo que más se acuerdan de los linfocitos. Todas las células tienen la misma capacidad de expresar CDs, ¿sí? Sabemos eso por su genoma. Pero los CDs que expresen dependerán de su función, de su estadio de diferenciación, de si está activada o no está activada también. Significa de que vamos a tener linfocitos que van a ser, ¿no?, así diferenciales, CD4, CD8, pero que también van a ser CD45, que es para todos los linfocitos. Vamos a tener linfocitos B1, linfocitos B foliculares, linfocitos B circundantes, linfocitos que van a tener sedes diferentes, pero al final del día todos son CD19, que es un marcador común. Y ese CD19 no lo comparte linfocito T, ellos son CD3. ¿Se dan cuenta? Entonces, es como que tienen identificadores comunes e identificadores separadores, y eso es lo que permite reconocer y estudiar las reacciones inmunológicas para poder saber en qué estadio está una que otra célula. Si nosotros observamos si nosotros observamos, por ejemplo, el libro con el que estamos trabajando, acá abajo tenemos sedes, ¿sí? Todos los CDs están expresados. En realidad los CDs tienen números, pero no es el número por el orden en el que aparecen en las células, sino por el orden en el que ha sido descubiertos. ¿Ok? Entonces, CDs hay un montón. Nosotros tenemos acá, o al menos en el apéndice están los más importantes, porque es estos. ¿Y tenemos que aprendernos todos los CDs? No. Yo les voy a decir cuáles son los que es pecado conocer, que es distinto. ¿Ya? No los tienen que aprender mucho. No hay forma. ¿Ok? Son bastantes, ¿no? 169. Y obviamente cuando nosotros hablamos de CD, especialmente en investigación en inmunología, podemos hablar de CD plus, CD menos o minus, que no se expresa, CD high, que se expresa mucho, CD low, que se expresa en pequeña cantidad. ¿Sí? Tenemos esas cosas. Muy bien, ahí está la clasificar, pero también tiene ciertas funciones importantes y hay relevancia clínica, porque al reconocer ciertos leucocitos o linfocitos, aparte de otros, nosotros también podemos actuar en pasos específicos de la inmunidad que queremos evitar y que queremos deshacer. Entonces, reconociendo células inmunitarias en modo global, tenemos, como hemos dicho, los fagocitos, que son aquellos que consumen microorganismos de otros patógenos, que suelen ser los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos. Pues bueno, los macrófagos son la versión evolucionada de los monocitos, entonces, básicamente la misma célula. Aparte tenemos las células granulosas que no necesariamente comen a un patógeno, pero sí liberan sus granadas para destruirlo, que son todos los granulocitos, mastocitos, basófilos y eosinófilos. Aquí también podría incluir otra vez a los neutrófilos, porque los neutrófilos tienen dos maneras de comer. La primera es por fagocitosis estándar y la segunda es por un proceso llamado mitosis, de NET. Entonces, ¿se acuerdan de ese aparatejo medio feíto que sale en Jurassic Park? Que es ácido técnicamente para comer ácido estándar. Los neutrófilos hacen exactamente lo mismo. Van a abrirse, van a soltar material intracelular, incluyendo sus gránulos y sus enzimas, generando con su citoesqueleto una red que va a atrapar a los patógenos para que estén presentes con esos gránulos y los destruyan. Es una mitosis, ¿sí? Pero también es capaz de comer, dependiendo de la circunstancia. Luego tenemos las células dendríticas. Las células dendríticas son muy importantes debido a que van a cumplir muchas funciones dentro de lo que es vigilancia, van a consumir a patógenos, pero no solo los van a consumir,
los van a transformar, porque ellas son las primeras que justamente van hacia las comisarías y les dicen a los linfocitos: tenemos un problema, tienen que salir, tenemos que trabajar. Y no solamente eso, también van a activar muchos más linfocitos, van a activar otras células, van a activar otras APCs, y al final de cuentas también pueden ayudar a la recomposición del tejido. Entonces, las células dendríticas son bastante poderosas, por así decirlo, ¿no? Y en este caso vamos a tener diferentes tipos. Ustedes seguramente conocen más que nada las células dendríticas clásicas, tal cual, las clásicas. Pero dependiendo de ciertas posiciones, de ciertos tejidos, de ciertas funciones, podremos tener las células dendríticas plasmocitoides, las células dendríticas derivadas de monocitos o las células del Lambert, ¿sí? Que vamos a ver supuestamente en la diapositiva que te pasé. Y finalmente los linfocitos, que pueden ser linfocitos B, linfocitos T, linfocitos natural killer. En el caso de natural killer a secas, no creo que pasemos a las otras aplicaciones de natural killer en inmunología básica, pero sí podemos observar lo que son los tipos de linfocitos T y linfocitos B, linfocitos de B. Muy bien, vamos a entrar en detalles. Entonces, fagocitos. Tenemos a lo que son, hemos dicho, son células encargadas de ingerir y destruir microbios y tejidos dañados. Porque recuerden que el resto del tejido induce la producción de moléculas proinflamatorias. No podemos tener nuestro cuerpo inflamado todo el tiempo. Entonces también se deshacen de los restos celulares. Normalmente el proceso de trabajo de un fagocito es, en primer lugar, ser reclutado a la zona de infección si es que no está ahí ya. Luego reconocer el patógeno y activar el sistema de fagocitosis. Entonces va a extender sus manitos y va a englobar a los patógenos, y finalmente la destrucción de los microbios por diferentes métodos. La mayoría de ellos pueden ser fusiones con lisosomas, por ejemplo, o peroxisomas, ¿no? También es interesante porque se comunican con otras células mediante contacto directo, es decir, receptor-receptor, o a través de citocinas. Como hemos dicho, una vez de que reconocen su patógeno, liberan citocinas proinflamatorias, que son las que viajan a través del torrente sanguíneo y son la señal de alarma para las demás células inmunológicas. Lo interesante de los fagocitos es de que actúan en la inmunidad innata y pueden pasar hacia las fases activadoras o efectoras de la inmunidad adaptativa, como podemos encontrar ahí, por ejemplo, muchos de los macrófagos y los monocitos. Entonces, empecemos con los neutrófilos, que son los más sencillos, ¿saben? Los neutrófilos son una de las células más abundantes en el cuerpo, y básicamente, para recordarnos de ellos, suelen ser los policías de tránsito. ¿Sí? Piensen en un policía de tránsito. ¿Qué es un policía de tránsito? Últimamente sacarme de quicio porque nunca manejo el tránsito, solo hace cruzar a la gente. Pero imaginémonos el policía de tránsito de antaño. Policía de tránsito de antaño, el que manejaba el tráfico cuando había una crisis. ¿Qué pasaba si había un ladrón por la calle y pasaba al lado de un policía de tránsito? ¿El policía de tránsito se hacía loco como ahora? No, lo perseguía, ¿verdad? ¿Qué pasaba si de repente había un choque en medio de la pista? ¿El policía de tránsito se hacía loco también? No, es el primero que llegaba a decir qué pasó acá, qué está viendo, qué tiene problemas, el paro, ¿no? Es como que son los que están en periferia, son los que reaccionan primero, son los más numerosos también, porque tienen que estar repartidos en tejidos y también tienen que estar circulando en sangre. Los neutrófilos son exactamente eso, son una población muy abundante. En este caso son polimorfos nucleares que suelen encontrarse más que nada en sangre en muy pequeñas cantidades de tejidos, no es normal. ¿Por qué? Porque en sangre siempre están patrullando, hasta que otra célula de un tejido reconozca un patógeno y libera citocinas que llaman al neutrófilo. El neutrófilo siempre es el primero en ser reclutado. Entonces, un proceso que vamos a ver más adelante, el neutrófilo pasa del torrente sanguíneo, sale del torrente sanguíneo y llega a la zona y se empieza a acumular para poder luchar contra un determinado patógeno. ¿Qué hace? Ya hemos dicho, se puede comer a los patógenos o puede liberar sus gránulos para poder destruir. Y normalmente tienen un tiempo de vida bastante cortito. Si no tienen actividad, 5 días en sangre. Si tienen actividad, especialmente la mitosis, que están liberando su contenido celular, o sea, no van a sobrevivir eso,
suelen durar de unos 2 días y son repuestos relativamente fáciles en la médula ósea a través del factor estimulante de colonias granulocítica monocítica. El factor estimulante de colonias son hormonas o son moléculas que inducen la diferenciación celular. Todos acaban en CSF, Cell Stimulating Factor. Y dependiendo de qué es lo que estimulen, tenemos diferentes. Por ejemplo, el GM, que es granulocito macrófago, o sea, es macrófago granulocitos, que es donde sale el neutrófilo y todos los granulocitos junto con algunos monocitos. Y luego está, por ejemplo, el monocyte CSF, que es solamente para monocitos o linfocitos, ¿no? Entonces, cada uno a lo suyo. A ver, luego pasamos a los monocitos y los macrófagos. Entonces, los monocitos también circulan en sangre mayoritariamente, tienen una vida corta como monocitos, es de 1 a 7 días, y acá viene lo interesante. Cuando un monocito circulante es activado, es un monocito todavía, pero cuando llega a tejidos, se transforma y evoluciona en un macrófago. ¿Por qué decirle evoluciona? Porque incluso morfológicamente son diferentes. Un monocito, ustedes lo han visto en sangre, diferencial, redondo, pequeño, pues relativamente pequeño, núcleo arriñonado. ¿Cómo es un macrófago? Un macrófago es casi como una célula de crítica, es más grande, tiene unas prolongaciones, el núcleo está un poco más ampliado porque estamos en una actividad genética bastante fuerte, entonces es una visión diferente y eso se debe en gran medida a las funciones de los macrófagos. Hemos dicho que los macrófagos tienen muchas funciones y debido a eso también tienen características muy particulares. Una de las diferencias más grandes es de que los monocitos viven poco y los macrófagos pueden vivir toda la vida del huésped, dependiendo de qué macrófago se trate. Entonces, a diferencia de los neutrófilos, que suelen ser los policías de patrulla, los macrófagos son los comisarios de los pequeños puestitos policías por cada distrito, por cada alcaldía. ¿Se mueven de ahí? No mueven de ahí. ¿Toman las decisiones ellos? Sí. Cuando hay un problema, tienen que responder y hacer deploy del resto de su equipo también. Entonces, hay ciertos macrófagos que se quedan en zonas que se les llama los macrófagos especializados o residentes de tejidos, que nunca se van de ahí, que son ultra especializados, incluso que no se han generado en la médula ósea, que se han generado al momento del desarrollo embrionario. Y simplemente fueron células que se diferenciaron y quedaron como tales ahí. Algo interesante, estas células tienen la capacidad de responderse a sí mismas, es decir, no van a buscar una célula madre de retorno en la médula ósea. Ellas mismas son capaces de dividirse y reponerse en pequeñas cantidades, no en grandes cantidades, lógicamente. Dentro de estos fenotipos especializados se pueden tener, por ejemplo, las células de Kupffer en el hígado, o los macrófagos alveolares en el pulmón, o los macrófagos de la microglía en el tejido nervioso. Entonces, son células de sostén. Algo curioso e interesante respecto a estas subpoblaciones de macrófagos y monocitos es que hay casos en los que se necesita reponer o la reposición de los macrófagos especializados no es tan rápida y los monocitos sí viajan por sangre, llegan al tejido y se transforman y se quedan ahí igual, ¿no? ¿Dónde han sido los macrófagos celulares últimamente populares? Eran los que desencadenaban la inflamación exacerbada durante el COVID. Entonces, el COVID podía ingresar entre los macrófagos. Y finalmente son los macrófagos inflamatorios derivados de monocitos reclutados a la zona de acción. Una de punto aparte, no sé si lo he puesto acá en la diapositiva. No lo he puesto en la diapositiva. Un punto aparte es el hecho de que los monocitos normalmente son reconocidos por su CD11B y CD86. El CD11B es el que más me interesa. ¿Por qué? Porque para las células dendríticas es CD11C. ¿Ok? Entonces, para poder diferenciar uno del otro. Dale, vamos a seguir. A ver, vamos a pasar. Entonces, en resumen,
Neutrófilos versus macrófagos. Bueno, esto ya voy a cortar la larga. Este es el que me interesa. Acá tenemos. Tenemos entonces, por un lado, los macrófagos derivados de monocitos activados por un proceso inflamatorio que suele ser generación de monocitos en la médula ósea, circulación en sangre, hay un problema inflamatorio, son reclutados en el tejido y cuando llegan al tejido evolucionan en macrófagos para poder cumplir una mejor función fagocitaria, para poder producir quimiosinas de inflamación, para poder curar tejidos también. Ahorita vamos a ver todas las funciones que tiene el macrófago. Y también en algunos casos presentar un antígeno. Entonces, y luego tenemos a los macrófagos residentes en tejidos, donde vamos a tener que en algunos órganos fetales, como el saco uterino o hígado fetal, los macrófagos ya están dispuestos ahí, no se producen por la médula ósea, algunos otros que es la médula postnatal, y directamente van a alcanzar tejidos como son tejido nervioso, tejido hepático, tejido pulmonar, corazón, vamos a encontrarlos en todos los tipos de tejidos posibles. ¿Cuáles son las funciones de los macrófagos? Ahora sí viene el inglés. Entonces, esta imagen lo resume bastante. En primer lugar, tenemos la actividad proinflamatoria y la actividad fagocítica. ¿Cómo inicia esta actividad fagocítica? Bueno, con un receptor de superficie. Si estamos hablando de un microbio directamente, estamos hablando de sus receptores tipo total receptor, que son los TLRs que vamos a hablar en las diapositivas que dan esta semana. Que, como recuerden, los macrófagos son células de la inmunidad innata. No van a reconocer a microbios de forma específica. Simplemente basta con que tenga algo que parezca de un microbio para que lo reconozca y lo absorba. Si lo fagocita, va a utilizar lo que son óxido nítrico, oxidasas y especies reactivas de oxígeno para destruir al microbio. ¿Sí? Fagocitosis. Al mismo tiempo, como ya reconoció que hay esto, no es que solo haya uno, los demás deben estar por ahí. Por lo tanto, voy a avisar a todos mis amigos y colegas para que vengan a comérselos también. Significa que va a producir proteínas, o mejor dicho, citoquinas proinflamatorias. Y acá, de hecho, tenemos a las citoquinas proinflamatorias canónicas o más conocidas, que son interleuquina 1, la interleuquina 6 y la interleuquina 12. ¿Sí? Estas también se las van a tener. Bien, inflamación, aumento de la inmunidad adaptativa. Eso por un lado. Por otro lado, no todos los microbios van a estar como tales. Recuerden que hay muchos microorganismos que generan toxinas, ¿sí? Y las toxinas son las que destruyen los tejidos y generan inflamación. Normalmente estas toxinas son reconocidas por el complemento. ¿Sí? Acá está, no, un ratito, ¿qué más? No, ahí está. El complemento. Entonces, ¿aquí qué sucede? Ya tenemos un receptor directo a microbios. Ahora vamos a ver un receptor indirecto a microbios. El complemento es la inmunidad humoral. Lo hemos visto la semana pasada. Se pega a los microbios, impide que entren en las células, especialmente en intracelulares, o directamente en extracelulares, las lleva a este receptor, que es el receptor que reconoce el complemento. Pasa lo mismo. En el macrófago hay fagocitosis, hay eliminación. ¿Sí? Y si esto pasa lo mismo, también hay mayor inflamación. El otro caso es cuando ya hemos hecho un engagement, ya hemos activado la inmunidad adaptativa y ya estamos produciendo anticuerpos. Los anticuerpos también reconocen a los microorganismos porque ya son específicos a estos, pero en sí los anticuerpos solitos no van a poder hacer nada. O activan el complemento o activan a los macrófagos. Como pueden ver, acá llega un microbio acoplado a un anticuerpo, este es una inmunoglobulina G, y el macrófago reconoce con su receptor a la inmunoglobulina G a este microbio atrapado, encadenado, y otra vez se lo come, lo elimina y produce inflamación. Entonces se dan cuenta de que es un ciclo que da vueltas, ¿sí? Otra cosa para lo que sirve, citoquinas. Entonces, el macrófago produce citoquinas, detecta citoquinas, y tenemos dos lados de una balanza, proinflamatorio, antiinflamatorio. Proinflamatorio, hemos dicho que es IL-1 y IL-6 y IL-12. Produce IL-1 y IL-6 y IL-12. Reconoce interferón gamma, que es otra citoquina proinflamatoria, pero asociada a infecciones virales, y produce más inflamación. Vueltas. ¿Sí?
Y al mismo tiempo, acá tenemos dos citoquinas antiinflamatorias canónicas y interleuquina 3 y interleuquina 13, que cuando estas se producen, vamos a tener el efecto contrario. Es decir, el macrófago ya no va a decir estamos enloquecidos, va a decir vamos a calmar. ¿Qué significa? Que el macrófago también promueve la reparación de tejidos post-inflamación. Va a producir colágeno, factores angiogénicos y va a producir reparación tisular. Cuidado, a veces el macrófago se emociona demasiado. Si queda activado en esta posición demasiado tiempo, empieza a sobreproducir colágeno y genera fibrosis. Y finalmente, el macrófago, cuando no hay una inhibición de ninguna parte, va a reconocer pedazos de células apoptóticas o de bicelular, se los va a comer, vamos a volver a empezar este proceso y luego vamos a hacer la desinflamación. ¿Sí? Entonces, en realidad, como macrófago, el monocito tiene muchas y hemos hecho un overview de diferentes procesos inmunológicos de todo el semestre, porque eso es cada uno por separadito, tiene más información. Ahora vamos a pasar a esto que es recontra rápido. Mastocitos. Bueno, los mastocitos son los basófilos de tejidos. Suelen ser células con órganos citoplasmáticos, que van a entonces desaparecer ciertos componentes, normalmente están asociados a parásitos, específicamente mitos y también a reacciones alérgicas. Tanto los mastocitos como los basófilos son capaces de reconocer inmunoglobulina E, es decir, anticuerpo E, que está asociado a parásitos y alergias, para reconocer a sus patógenos. Y nada más. Pasemos a basófilos. Hemos dicho que es exactamente lo mismo, solo que basófilos están circundantes. De todas maneras, no es que sean demasiados en el cuerpo, tenemos menos del 1%, y suelen viajar a tejidos inflamados y ayudar a los mastocitos. Y como he dicho, van a ser acoplados a IgE y van a liberar también esos mediadores, y también están asociados a alergias y a acción contra parásitos. Y luego tenemos a los eosinófilos, cuyo origen está en la médula ósea. Aquí están los famosos GM-CSF. Normalmente otro tipo de interleuquinas también puede activar su producción, como interleuquina 3 y interleuquina 5. Van a tener glánulos que dañan parásitos, pero también pueden dañar al tejido hospedador, lo que hace que libere inflamación, que a veces está asociado a alergias. Tenemos que va a estar localizado tanto en sangre como en mucosas, ¿sí? Y normalmente va a dar la activación de los receptores inmunoglobulinas A y inmunoglobulina G. Esto vamos a darlo más adelante, pero solamente para asociar inmunoglobulina A, anticuerpo de mucosas. Inmunoglobulina G, esa todos lo conocen, ¿no? Inmunoglobulina específica. ITLR. ¿Cuáles son las diferencias clave de esos tres? Porque los he mencionado juntos. Mastocitos en tejidos, especialmente piel y mucosas. Basófilos, eosinófilos en sangre. Los eosinófilos sí se pueden encontrar en mucosas cuando están reclutados. Los mastocitos inician la inflamación. Normalmente los basófilos no se ven mucho en abundancia y suelen aparecer reclutados, es decir, que no suelen iniciar la inflamación. Y acá los eosinófilos están especializados en parásitos. Estos dos primeros van a ser dependientes de inmunoglobulina E para su activación, y los eosinófilos van a ser activados por sus receptores acoplados a anticuerpos. Y aquí vienen las poderosas, las células dendríticas. Ustedes conocen, porque es una serie muy bonita y que tiene las cosas muy bien hechas, pero es un anime, así que Cells at Work. Sí. ¿Sí la han visto? De glóbulos rojos que... Bueno, muy aparte del anime, las ideas biológicas están bien hechas. Una de mis favoritas es la célula dendrítica. ¿Qué es eso? Creo que la célula dendrítica era una chica, toda de blanco, con una guadaña, que cuando todo falla, aparece ella y acaba con todo, literalmente. Es mi percepción de la célula dendrítica. ¿Por qué? Las células dendríticas son los centinelas del sistema inmunitario. Detectan microbios, comen microbios, presentan microbios, activan a la inmunidad, presentan antígenos de vírgenes
y por lo tanto inician la respuesta adaptativa. En este caso, las células dendríticas se denominan así porque tienen proyecciones más largas que los macrófagos, lo que las hace parecer como que tuvieran dendritas. ¿Para qué? Para reconocer a los microbios y de todo tipo, es decir, que ya no tiene limitaciones al reconocer a los microbios. Y normalmente van a estar localizadas casi en todo lugar, en epitelios, en órganos linfáticos, en parénquima, en sangre en pequeña cantidad. Necesitan ciertos factores como el FLT3L para su desarrollo, y aquí está lo que les dije que tenían que aprender: se expresan CD11C, que hemos dicho que los monocitos que eran CD11C. Perfecto, los monocitos son CD11B. Entonces, tenemos 4 subpoblaciones más conocidas, que son las células dendríticas clásicas, que vamos a conocer como CDC, y 1 y 2. Las CD plasmocitoides, las CD derivadas de monocitos y las células de láminas. Me acabo de dar cuenta que me he olvidado de algo. Existe una distinción fisiológica para los macrófagos, que es importante, que va a ser macrófagos de tipo 1 y macrófagos de tipo 2. Los macrófagos de tipo 1 son los inflamatorios y los macrófagos de tipo 2 son los antiinflamatorios. Lo vamos a recuperar después, acuérdense. Ahora sí, regreso. ¿Me olvidé? Ok, entonces, vamos a... Entonces, ¿qué era eso? 9 y 14. No, ya, no. Entonces, tenemos las células dendríticas clásicas, las que normalmente son activadas por la presencia de un factor como tal, y son las que suelen actuar en primer lugar de manera innata, pero su búsqueda, su propósito inmediato es salir del tejido donde ha empezado la inflamación y viajar a los órganos linfáticos. ¿Por qué? Porque tiene que presentar a los linfocitos T su antígeno. Eso significa de que van a cambiar ciertos factores de superficie para poder liberarse, ¿sí? Es por eso de que acá miramos, ¿no?, que ella es CD11+, también tiene BCDA, pero tenemos 2 separaciones. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos 2 separaciones? Porque normalmente van a cumplir 2 funciones diferentes, mientras que la CD1 busca activar a los linfocitos CD4, que son los linfocitos cooperadores, por lo tanto va a inducir la inmunidad adaptativa, pero al entrar en camino de CD4 está indirectamente entrando en camino de activación de linfocitos B. ¿Sí? Ese es un lado, ese es un camino. Y también es una fuente de citoquinas proinflamatorias. Mientras que las CDC1 lo que están buscando es activar a los linfocitos TCD8, es decir, a los linfocitos citotóxicos. Promueve la inflamación, pero esta vía está intrínsecamente relacionada solo a los linfocitos. ¿Ok? Dicho de otra manera, una se encarga de activar la inmunidad humoral, la otra se encarga de conseguir refuerzos, ¿sí? Luego tenemos a las células plasmocitoides. Estas son interesantes porque las plasmocitoides están técnicamente en sangre, en cantidades tan pequeñas que no las podrían detectar. ¿Pero por qué están en sangre? Porque lo que quieren es de que no se les escape ningún microbio. Su función es simplemente agarrar un microbio y llevarlo, por ejemplo, a un ganglio linfático, que es donde están los linfocitos. Nada más. Como podemos ver, estas van a tener ya otra definición, que es el CD123. Ahorita vamos a ver de qué se trata este TLR. Normalmente trabajan con virus tipo 1 y tienen actividad antivírica. Es una respuesta innata temprana y una sensibilización de linfocitos. Luego tenemos a las células de Langerhans, que son células periféricas totales porque se encuentran en epitelios, normalmente no se mueven de ahí. Y igual, la idea es más que nada actividad inmune innata y la activación de CD4+. Y finalmente las DC derivadas de monocitos, que suelen aparecer cuando ya tenemos una activación como tal de todo el sistema inmune,
Y no se sabe exactamente qué hacen, me parece que es más que nada exacerbar el proceso inflamatorio. ¿Sí? Yo no me voy sin ver los linfocitos. Y acá tenemos los linfocitos. Como hemos dicho, tenemos en general tres tipos, que son linfocito B, linfocito T, linfocito natural killer, pero ahí no queda la historia. Los linfocitos B tienen subdivisiones, que son los linfocitos B foliculares, los linfocitos B de la zona marginal y los linfocitos B. Los linfocitos que producen los anticuerpos, los conocidos, los que se mueven por todos lados, etcétera, etcétera, son los linfocitos B foliculares. Y se denominan así porque están en los folículos, los nódulos linfáticos. Entonces, piensen en las amígdalas, nódulos linfáticos. Cuando hay un proceso inflamatorio, los nódulos linfáticos crecen un montón. Crecen lo suficiente como para que en tejidos ustedes puedan reconocer el centro germinativo, la corona, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí salen los linfocitos B foliculares, que a medida que van germinando y activándose van a salir del folículo y van viajando para producir, transformarse en células plasmáticas y producir anticuerpos. ¿Sí? Son los más comunes, ¿ok? Son los más comunes y, como hemos dicho, normalmente los linfocitos B son CD19 y estos son los clásicos CD19. ¿Okay? Bien, luego tenemos los linfocitos B de la zona marginal, que también producen anticuerpos, pero estos van a tener una función ligeramente diferente. Entonces, esto vamos a verlo en tercera fase o en segunda fase cuando hablemos de activación de linfocitos B. Pero dicho de manera sencilla, los linfocitos B son una contradicción porque son células presentadoras de antígeno, pero también necesitan activarse por una célula presentadora o reactivarse. Es decir, los linfocitos de la zona marginal producen anticuerpos, pero producen anticuerpos pobremente específicos para dar como que una patadita o una respuesta inicial antes de que los foliculares estén listos para actuar. ¿Okay? Son un stand-in, por así decirlo. Y normalmente producen inmunoglobulina M, que es una inmunoglobulina poco específica, y tienen CD25. Y finalmente los linfocitos B1, que están incluso en menor cantidad, que son linfocitos encontrados únicamente en mucosas. Pero es menos específico que la T. Aparece el sistema. Y es por eso. Entonces, ahora vamos a ver más adelante por qué es un pentámero. Porque en realidad es el primero que se produce, genéticamente hablando, es el primer eso. Entonces, acá tenemos B, que va a estar en lo que son mucosas y normalmente van a ser con especificidades limitadas. Va a comportarse casi como una célula de la inmunidad innata y va a proteger como tal. ¿Okay? No va a ser altamente específico. ¿Sale? Y también producen CD25. Y luego tenemos a los linfocitos T, en donde también tenemos bastantes grupos. Esto lo pueden ver con calma en casa, pero vamos a tener la idea fresca. ¿Okay? CD4+ son los cooperadores o los famosos T-helper, que normalmente van a ayudar a la activación o diferenciación de los linfocitos B, a la activación de los linfocitos celulares, y siempre van a ser así, ¿no? A diferencia, hemos dicho que los linfocitos B son CD19+, los linfocitos T son CD3+. Entonces va a ser, por ejemplo, CD3+, CD4+, CD8-. O sea, o CD4 o CD8, no puede ser los dos. Luego tenemos a los CD8, que son los citotóxicos, que normalmente actúan especialmente para destruir a todo lo que son microbios intracelulares, porque envían señales de destrucción a las células infectadas y también a células tumorales. Son capaces de reconocer ciertos patrones en células tumorales. Igual, ¿no? CD3+, o SD4 o SD8. En este caso CD8-, CD4-, CD8+. Luego tenemos a los linfocitos T-reg o T-reguladores. No confundir con los T-helper. Los linfocitos T-reguladores son los que se encargan, así como los macrófagos tipo 2, de decir vamos a calmarnos, es decir, bajan la inflamación. Y normalmente mandan señales a los linfocitos activados durante la inflamación para que hagan la automorición, es decir, se destruyan, porque ya estamos acabando el proceso inflamatorio.
Luego tenemos a los linfocitos T gamma delta, que van a tener diferentes funciones un poquito más asociadas a péptidos o nucleopeptídicos, a los linfos T de las MAL. Por eso es de que sí lo que se llama. La MAL es la zona linfocitaria o la zona inmunológica de mucosas. Básicamente es el tejido inmunológico de mucosas, eso es MAL. ¿Okay? Y luego está el de intestinos, que es el GAL. El GAL. Estos linfocitos están ahí justamente para actuar contra ciertas toxinas que se puedan encontrar en esta zona de alto intercambio bacteriano. Recuerden que, a diferencia del resto de espacio, la mucosa va a estar siempre luchando entre reconocer microbios y reconocer lo propio, porque hay microbios que no sirven, que no deben ser destruidos. Y normalmente esos linfocitos están bien. Me niego, seguiré. Entonces, acá tenemos un caso. Leucemia linfoblástica aguda, en donde normalmente lo que vamos a tener va a ser, en este caso, una producción extraña de linfocitos, ¿no? Entonces, ahora, en condiciones normales, normalmente los linfocitos B producen anticuerpos, los monoclonal, tenemos la CD4, tenemos la CD8 y la macrofagia. Pero en una linfoblástica aguda vamos a tener linfoblastos inmaduros en la médula ósea, desplazando la hematopoiesis normal. Como son linfoblastos inmaduros, no van a ser células funcionales, no van a estar maduras, no van a ser activables, van a reconocer lo propio, no van a reconocer lo que deben, no van a producir moléculas o citoquinas. Y para colmo, como se produce en gran cantidad, ocupan espacio, así que impiden que las células normales se puedan producir, lo que genera indiscutiblemente una inmunodeficiencia secundaria. Existen dos tipos de inmunodeficiencias: inmunodeficiencia primaria, producida directamente por un problema genético, e inmunodeficiencia secundaria, producida a consecuencia de otra enfermedad. En este caso es una inmunodeficiencia producida a consecuencia de otra enfermedad. Por lo tanto, es por eso de que nosotros vemos acá en el caso de que el niño siempre está con fatiga, fiebre recurrente, moretones fáciles, adenopatías cervicales. Es decir, tendencia a producir infecciones y inflamaciones porque no tiene un sistema inmunológico correcto, ¿sí? Está con una inmunodeficiencia. Y sin embargo, aparece en el laboratorio como una leucocitosis. Al fin entró a tejidos linfoides. Esto es rápido, lo juro. Tengo 5 minutos. Bueno, en médula ósea donde se producen todas las leucocitos, normalmente en la médula ósea se van a producir también los otros estirpes celulares, como son los eritrocitos, plaquetas, etc. Tenemos a nuestra célula madre hematopoietica troncal o HSC, que normalmente gracias a CD34 y C-KIT es que se puede diferenciar entonces en los progenitores de cada uno de estos tipos. ¿Qué progenitores son? ¿Qué progenitores son? Como hemos dicho, va a depender de qué interleuquina estamos hablando. Cuando tenemos la C-KIT, normalmente son las células estromales de inicio, es decir, que pueden generar todas. Por lo tanto, C-KIT es un componente que permite a las células troncales o las HSC renovarse dentro de la médula ósea. La interleuquina 7 normalmente es asociada a fibroblastos, la interleuquina 3 a linfocitos, y acá está, ¿no? CSF, factor estimulante celular o de colonias. MGM es granulocítico macrófago, por lo tanto, macrófagos, algunos linfocitos ahí están, granulocitos, monocitos y monocitos. CSFM, que es la monocítica, ¿quién produce? Monocitos, ¿sí? CSFG, ¿quién produce? Únicamente los granulocitos. El tipo: órgano bilobulado con cápsula que se encuentra más o menos a esta altura, suele ser bastante grande en la primera etapa de la etapa de la infancia, luego se empieza a degradar, a fibrosar, a llenar de grasa. ¿Para qué sirve el timo? Para la maduración de los Muy bien, maduración. ¿Por qué los linfocitos T tienen que ser madurados? Para que tengan más especificidad, o sea, para que adquieran su Tolerancia. No propio, no propio. Piensen en los linfocitos como una semiautomática queriendo destruirlo todo,
¿ok? En el timocito, los linfocitos técnicamente maduros, pero inmaduros en activación, atraviesan el timo a medida de que diferentes células dendríticas le van presentando cosas como si le estuvieran presentando un juego, ¿no? No sé si este juego ustedes lo han conocido. Es como que decir, yo les voy a presentar lobo, les voy a presentar perrito. Si es lobo, ustedes pueden atacar, ustedes pueden moverse, ustedes pueden correr. Si es perrito, no hacen nada. El clásico caso de pato, pato, ganso. Ahí está, pato, 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 ganso. Entonces, el linfocito va avanzando. Viene una célula dendrítica y dice pato. Entonces lo mira, es pato. No reacciona. Ya pasó una selección. Pato. Lo mira, una selección. Ganso, lo miró. Ganso, entonces es un patógeno. Por lo tanto, reacciona. Es una selección positiva y una selección negativa. Es capaz de no reconocer lo propio y reconocer lo no propio. Pero si en una de esas agarra, le dice tan pato y reacciona como si fuese un ganso, perdió el juego. ¿Qué significa? Se elimina. Y así solamente quedan los linfocitos que realmente sirven. Pero curioso, si eso fuera así, me siento acosada, cierro la puerta. Entonces, acosada, ya. Entonces, se me pierde el idea. Si eso fuera cierto, todos tendríamos enfermedades autoinmunes a partir de los 25 años, porque nuestro timo ya no existe. ¿Quién se encarga de eso? Es que el adulto ya no produce linfocitos, o mejor dicho, ya no genera tanta separación de linfocitos T. A medida de que las personas viven, las personas se enferman y las personas generan células de memoria. Así que las células de memoria son las que quedan en la etapa adulta, que reaccionan a enfermedades conocidas y ya no necesitamos linfocitos nuevos que van a ser activados desde cero. Por eso es de que tenemos esa ambigüedad de que el adulto puede resistir muchas enfermedades